nos alegra mucho que les haya gustado las dos primeras clases. En realidad, tanto Steven como Ray, que fue la persona que les enseñó el día de ayer la direccionalidad, cómo identificar la direccionalidad, lo que conforma básicamente la acción del precio, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes En a Santiago me entender, acabo ahora. ¿no? Esa es una de las cosas más importantes a entender cuando nos referimos No he llegado, digo. a la direccionalidad mayor. Hola. Ok, bueno, voy a silenciar a todos, chicos, para comenzar. Sí, hay mucho ruido de fondo, pero bueno, ya comenzamos, ¿listo? Entonces, bueno, eh, si se dan cuenta, vamos a el gráfico del euro dólar. Están viendo aquí la pantalla del euro dólar en una temporalidad de 1 hora. De hecho, lo que ustedes deberían de hacer y lo que yo les recomiendo es fijar su atención en una temporalidad mayor primero y luego ir disminuyendo de temporalidades con los conceptos que les vamos a enseñar. Una vez que ustedes toman las entradas, ya empiezan a ver temporalidades mayores porque básicamente ya al entrar nosotros entramos de una manera muy, muy precisa. Al salir, nosotros de hecho tratamos de buscar la liquidez que deja el mercado en temporalidades mayores. Si no entienden algunos conceptos, no se preocupen, de hecho con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, ustedes se van a dar cuenta de qué significa cada término, cada cosa que tanto yo como Steven, como Rayo, como cualquier otra persona que esté dentro de nuestro equipo, básicamente se refiere, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, nosotros vamos a entender primero que nada qué es un bloque de órdenes, que es la primera parte de la clase del día de hoy, ¿no? ¿Qué es un order block? ¿Bien? Un order block es una huella de forma sumamente sencilla de interpretar, una huella de cómo funciona el algoritmo, ¿ok? El algoritmo, perdón, y básicamente lo que nos provee es esa información, porque cuando el mercado hace un movimiento fuerte o el mercado está a punto de cambiar de sesgo direccional, lo que nosotros tenemos que entender es de que este mercado nos deja estas huellas y estas huellas se le conoce como bloques de órdenes u order blocks, ¿ok? Son huellas institucionales que te dejan la posibilidad de un cambio en el sesgo direccional. ¿Listo? Si lo quieren ver así de una manera más técnica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es un order block? Básicamente es eso. ¿Y cómo se identifica? Es otro tema diferente, ¿no? ¿Cómo sé en el mar de velas que hay dentro de un gráfico, cómo puedo identificar, ¿no? ¿Cómo se identifica un order block? ¿Bien? Entonces, a esta pregunta nosotros tenemos que entender primero que nada lo que Ray nos explicó el día de ayer, que es básicamente la acción del precio de una vela. ¿Ok? Hay que entender esto, de esto parte todo. ¿Listo? De esto parte todo. O sea, si es que esto es una vela alcista o bajista, en realidad, chicos, no interesa el color. ¿Listo? El color es lo de menos, no interesa. Interesa qué cosa? La formación de esta vela. Porque si nosotros hablamos de fractalidad, el mercado es fractal, lo que se repite en macro se repite en micro. Entonces, si nosotros consideramos eso, voy a poner esto en la parte de abajo. Organizar. Orden un segundo. Voy a poner a Ray como anfitrión para que pueda encargarse de aceptar a las personas.
si se van conectando. ¿Listo? Entonces, bueno, todo parte, señores, de una formación de una vela. ¿Ok? ¿Por qué pongo la vela en color negro? Porque quiero que entiendan de que no interesa. Si se dan cuenta, Steven tiene el color de las velas azules, yo las tengo verdes, las alcistas y negras las bajistas, y Ray puede tenerlas si gusta blanco y negro, ¿no? Y otra persona puede utilizar simplemente el color negro, porque realmente no interesa el color de las velas, interesa la formación de las mismas, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber esto? Porque si no sabemos identificar esto de acá, o sea, y si no nos queda claro realmente esto, y lo que involucra tener en cuenta el conocimiento de qué es el open, qué es el high, qué es el low y qué es el close de la vela, y qué representa y cómo se forma una vela alcista y una vela bajista, no vamos a entender cómo interpretar correctamente los order blocks, y más aún para las personas que vienen de información de cero. Entonces vamos a hacer ese pequeño repaso. Ya sabemos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, si es que el mercado viene así, de esta forma, ¿ustedes qué me dirían? ¿Me entiendes? Vamos a hacerlo un poco dinámico. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estas dos velas son alcistas o son bajistas? Orden visual, enviar hacia atrás. ¿Ok? Listo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dos velas alcistas o dos velas bajistas? Alcistas. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué es alcista? ¿Por qué es alcista? Porque donde cierra, acuérdate de esto, donde cierra, abre. ¿Ok? Donde el precio cierra, abre. En este caso, si se dan cuenta, tenemos aparentemente un cierre atrás, donde cierra, abre. Luego el mercado te deja un mínimo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que abrió, esto de aquí te dejó algo así, una vela bajista, ¿me dejo entender? Y con cuerpo te dejó este precio mínimo, pero en el intervalo de tiempo, esto se regresa, pasa nuevamente por el precio de apertura, por el open, y luego hace lo que nosotros conocemos como una distribución, ¿ok? O una expansión, como lo quieran llamar. El precio llega nuevamente a un punto máximo, puede ser este, puede ser este, puede ser este, ¿ok? Y te va a dejar algo como esto, algo como esto. Esta línea se extiende hasta aquí, hasta donde te dejó el máximo en ese intervalo de tiempo, y luego se regresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos el open, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos el máximo, y aquí tenemos el cierre. Entonces, donde cierra, abre, cierre, open. Nuevamente, el mercado era una vela bajista. Esto, si se dan cuenta, hace creer, crea la ilusión básicamente de que el mercado va a ir hacia abajo una vez que el precio abre. Pero no, la direccionalidad mayor, en este caso imagínense que estamos viendo simplemente dos velas diarias o dos velas semanales, te demanda que el mercado debería de ir por los máximos, porque por estructura también, si se dan cuenta, ahora lo vamos a ver. Imagínense que esto es dos velas diarias, pero dos velas diarias se conforman básicamente por seis velas de 4 horas, ¿no? Entonces imagínense si desfragmentamos estas dos velas, tenemos seis velas de 24 horas cada día, ¿no? Entonces, eh, si lo piensan bien, ¿yo dónde voy a comprar en condiciones alcistas? Siempre, y ojo con esto, y espero que estén prestando atención, siempre voy a tratar de comprar por debajo del precio de apertura en condiciones alcistas. ¿Me dejo entender? Siempre voy a tratar de comprar por debajo del precio de apertura en condiciones alcistas. Porque si yo sé
que mis condiciones son alcistas, en este caso, y sé que el precio debería ir por los máximos, entonces lo que yo voy a intentar hacer es comprar por debajo del precio de apertura. ¿Y qué es esto? Es mi precio de apertura. Si yo quiero comprar, voy a comprar por debajo del precio de apertura. ¿Tiene sentido? Confírmeme con un sí tiene sentido, si es que entienden. ¿Ok? Lo que les estoy comentando es información muy, muy valiosa en términos de saber qué hacer. Porque cuando tú tienes básicamente la direccionalidad mayor bien, bien clara y sabes hacia dónde van a ir los precios, simplemente ya tienes el 50% del trabajo hecho. Bien, porque la mayoría de personas, créanme que el mayor problema, voy a hacer las letras muy grandes, el mayor problema es que no saben bien qué hacer, qué operar, compra, venta, ¿me entiendes? Y a medida que nosotros bajemos de temporalidad, se va a volver mucho más complicado porque se va a ver mucho, mucho más velas y mucho más ruido, ¿me entienden? Por eso practiquen en temporalidades mayores, porque la temporalidad mayor te provee información institucional y por otro lado también te provee rangos bastante interesantes que tú puedes aprovechar para moverte de un punto A a un punto B. ¿Ok? Vamos a esto de aquí y listo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ahora que yo tengo una nueva vela que se forma de la siguiente manera. Donde cierra, abre. Donde cierra, abre. El mercado cae por debajo, bien, dejándome ¿qué cosa? Un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el mercado lo que va a hacer es regresar, atravesar nuevamente el precio de apertura y expandir hacia mínimo los máximos anteriores. ¿Estamos? Esto de aquí es estructura. ¿Por qué? Si lo piensan bien, tengo un mínimo, tengo un máximo. Tengo un mínimo que no supere el mínimo, pero que supere el máximo. Tengo un mínimo que no supere el mínimo, pero supera el máximo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿esto de aquí qué es? Nuevamente, si esto de aquí fue el máximo y el precio en el día está a punto de cerrar y esto se retrae, esto se convierte en una nueva vela y en una nueva formación de una acción del precio en un día, por ejemplo, ¿no? Y puedes tener información muy, muy valiosa que te va a ayudar a entender cuál es la direccionalidad mayor. ¿Cuál es la direccionalidad mayor? Sabes que esto va a ocurrir. Estás en una temporalidad daily, ¿me entiendes? Tú puedes hacer scalping para las personas que estén un poco más avanzadas. Tú puedes hacer intraday. Y entender este concepto te va a ayudar a que, si estoy en condiciones alcistas, tengo la mitad del trabajo hecho porque yo voy a comprar por debajo del open. ¿Estamos? Esto de aquí es muy, muy valioso. Y les voy a enseñar qué se forma aquí. ¿Qué se forma aquí? ¿Me entienden? Porque el flujo institucional aquí es alcista. Pero para nosotros poder aprovechar una entrada en compra por debajo del precio de apertura, tenemos que entender muchos más conceptos. Y uno de ellos, o dos de ellos, los vamos a tocar hoy. Pero esto de aquí es una pista muy, muy importante. Entender que lo que les voy a explicar el día de hoy puede ser encontrado con mucha facilidad por debajo del precio de apertura semanal o por debajo de la apertura diaria, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, imagínense ahora que viene lo siguiente. Esta vela, en este caso, ya donde cierra, abre, pero el mercado abre y hace este movimiento. ¡Pum! Te deja el máximo, abre y luego el precio viene, ya te dejó el máximo
y luego empieza a hacer este movimiento. Te dejo un mínimo y luego, antes de que el día cierre, pasa esto. Esto de aquí, ¿quién me dice? ¿Esto es una vela bajista o es una vela alcista? ¿Qué es esto? Bajista, Esteban, Karen, bajista, Jaime, bajista. Ok, muy bien. ¿Listo? Entonces, entendemos de que estas tres velas, esta, esta y esta, son tres velas alcistas y luego el mercado cierra con una vela bajista. Estamos en un día. ¿Listo? Cuando ocurre esto, de esta misma forma, exactamente como lo estoy graficando aquí, bien, lo que nosotros tenemos es un bloque de órdenes en una temporalidad de un día. ¿Ok? Para hacerlo sumamente sencillo. ¿Cómo se puede identificar la vela que genera el movimiento alcista o bajista? ¿Por qué esperas el desplazamiento? Nosotros, chicos, hay que entenderlo. Nosotros no vamos a adivinar. No podemos predecir si es que el mercado va a respetar con mucha precisión tal nivel o no. ¿Me entienden? Pero lo que sí podemos hacer es seguir la continuidad de lo que el mercado ya te dejó. Esto de aquí es una huella, ¿me entienden? Y esto de aquí ustedes tienen que empezar a verlo, tienen que empezar a afinar el ojo para poder verlo, porque esto de aquí es una huella, ¿ok? Es una huella institucional. Esta huella institucional se le conoce como un bearish order block o bloque de órdenes bajistas. Ok, pero José, ¿por qué es un bloque de órdenes bajista si lo que yo tengo aquí es una vela alcista? ¿Me dejo entender? Hay un concepto muy profundo detrás de esta pregunta. ¿Por qué si yo tengo un bearish order block, por qué es un bearish order block si yo veo una vela alcista? No tiene sentido. Se dan cuenta que las instituciones ejecutan y programan órdenes de venta a medida que el precio está subiendo. ¿Alguna vez lo pensaron de esa forma? Que cada vez que el precio sube, hay instituciones con muchísimo margen abriendo posiciones de venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de aquí es una huella. Es la última intención alcista por parte de instituciones que hacen que los precios se muevan en la dirección que deberían de moverse. Esto no es casualidad. Todo esto es manipulado, ¿ok? Todo esto está premeditado. Todo esto está perfectamente arreglado para que eso ocurra. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo está programado o tratar de entender, porque es algo muy complejo, ¿no? Cómo está programado básicamente el algoritmo. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se le conoce como un bearish order block. Ahora vamos a ver esto. Voy a bajar esto. Voy a ponerlo de color negro nuevamente. Voy a ponerlo esto de color negro nuevamente. Y voy a poner esto de color negro nuevamente. ¿Por qué? Porque imagínense ahora que vemos esto así. ¿Qué ocurre aquí? Ahora el precio de cierre está aquí, ¿se dan cuenta? Vamos a ver esto, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Y lo voy a borrar esto. Esto lo voy a dejar un rato ahí. Donde cierra, abre, te deja el máximo, desplaza los mínimos y cierra. Donde cierra, abre, viene, respeta el máximo y hace un desplazamiento, te deja dejándote un mínimo, el cierre. Donde cierra, abre, te hace un desplazamiento hacia arriba, dejándote el máximo
respete el máximo anterior, estructura y luego va por los mínimos. Esta vela, la última intención bajista, institucionalmente hablando en temporalidades macro, podría ser la última vela bajista antes del movimiento alcista. Podría ser, no digo que siempre es así. Hay condiciones que lo van a aprender más adelante, es un tema más avanzado, que involucran tomar otro tipo de velas, ¿ok? O más velas en conjunto. ¿Listo? Pero bueno, para efectos prácticos y para que lo entiendan, entendamos de que desde una perspectiva institucional es la última intención bajista antes del movimiento alcista. Entonces me van a decir, ¿esto de aquí fue una vela bajista o una vela alcista? Fue una vela alcista. ¿Se dan cuenta? Por la formación, no por el color, entiendan eso. Y cuando ustedes comprenden que el mercado se mueve de esta forma y que atraviesa ciertas fases que ustedes ya se deberían de estar imaginando, por la forma en la que les explicamos esos conceptos, que es muy, muy masticado, ya deberían de entender cómo se forma una vela semanal. Y si se dan cuenta, no necesitas operar todos los días. Puedes operar, esto de aquí es una semana, puedes operar 1 o 2 trades a la semana que estén por encima de ¿qué? Del open semanal, si es que esto de aquí es en semanal, o del open diario, si es que esto de aquí es diario. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir aprovechar la mayor cantidad de ¿qué? Del rango diario, del rango semanal. Estas de aquí son realmente las entradas de sniper que ustedes han escuchado. Y esto de aquí aplica a cualquier temporalidad, porque cualquier temporalidad se conforma de velas, ¿me entienden? Estamos estudiando la acción del precio puro. No les estoy diciendo, acá hay un soporte, acá hay una resistencia, tienen que respetarlo. No les estoy diciendo, acá hay zona de oferta, zona de demanda, tienen que respetarlo. ¿Por qué zona de oferta y zona de demanda no aplica? ¿Me entiendes? Porque el mercado hay ocasiones que te va a respetar un precio y hay ocasiones que te va a respetar otro precio, pero realmente el mercado siempre es cambiante. No son los mismos precios, básicamente, que se va a respetar. Y si lo son, es una trampa. ¿Se dan cuenta? Porque el mercado no se mueve por oferta y demanda, no se mueve por soportes y resistencias, no se mueve por líneas de tendencia alcista, línea de tendencia bajista, no se mueve porque el mercado está sobrecomprado, está sobrevendido y porque te lo dice un RSI. ¿Me dejo entender? ¿Ustedes creen que realmente las personas que manejan millones y millones de dólares que trabajan en los fondos de inversión o bancos privados, ustedes creen que ellos toman una decisión para arriesgar, no sé, qué sé yo, 20 millones de dólares para ganar 100 millones de dólares y se basan en una decisión de, oye, acá hay un patrón de doble techo, vende? ¿Se dan cuenta? Suena estúpido, pero la gente piensa que es así. La mayoría de personas piensa que es así. Y de eso también está, y en base a esa información y a ese paradigma también está creado este sistema de trading que nosotros le conocemos como ITDA. Entender las huellas institucionales para poder movernos a favor de qué es lo que están haciendo ellos. Mientras que tú vas viendo una venta, porque esto de aquí pasa muchísimo y esto también es sentimiento colectivo, otra variable de cómo está creado el algoritmo. Si esto de aquí está cayendo, hay personas que están vendiendo, ¿me entiendes? Y cuando las personas están vendiendo, las instituciones realmente aquí están programando órdenes de compra, como les digo anteriormente. ¿Ok? El mercado está diseñado para que pierdas dinero y eso tienes que entenderlo. Suena bastante crudo, suena bastante feo, ¿entiendes? Pero está programado para eso, está programado para alimentarse de liquidez. ¿Qué es liquidez, José? Son conceptos nuevos. Sí, pero van a ir aprendiéndolos con el tiempo. ¿Ok? Esto es una profesión. No es algo de un mes, no es algo de 3 meses, no es algo de 6 meses. Incluso es algo de años, ¿me entiendes? Porque estás aprendiendo a ganar dinero desde donde sea. ¿Listo? Estás aprendiendo a ganar desde donde sea que tengas una computadora, una buena conexión a internet, ¿listo? Y un broker con el cual tú deberías de apoyarte.
Entonces, es algo muy, muy bueno que ustedes deberían de tomar conciencia, pero no todas las personas, y es más, la mayoría de personas fracasa. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Tengo un ejemplo para ustedes. Eso de aquí es una perspectiva semanal. ¿Ven? Tenemos el euro dólar en una temporalidad de 1 hora, donde cada vela que ustedes ven aquí representa la acción del precio en ese intervalo de tiempo. 1 hora, 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 1 hora. ¿Ok? Si se ponen a pensar bien, tengo una intención alcista, un order block, porque esto también es un order block, lo van a aprender más adelante. Y aquí tengo la última intención alcista antes del movimiento bajista. Esta fue la última intención alcista. ¿Ok? Esta fue la última intención alcista. Y el mercado cae por debajo de este mínimo. ¿Recuerdan estructura? Lo aprendieron en la primera clase con Steven. Fíjense esto. Tengo un máximo que me genera un mínimo. Y tengo un máximo que me genera un nuevo mínimo. Para yo poder identificar bien el order block, tengo que tener en cuenta bien la direccionalidad. Uno, el institutional order flow, que es el flujo de órdenes institucional. Y por otro lado, la estructura, que es básico. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es la estructura? Este máximo me está proveyendo de un mínimo y este mínimo me está dejando un máximo que no es superado por este máximo anterior. Y el mercado me deja un máximo con un nuevo mínimo. Y el precio viene a la altura de lo que conocemos como un bearish order block. Porque recuerden esto, chicos, cuando la mayoría de gente está comprando, de ahora en adelante yo no quiero nunca más que ustedes compren cuando el precio está subiendo. Esto es un pecado para nosotros. No podemos comprar cuando el precio está subiendo. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que hacen todos. Y lo que hacen todos no funciona. Ustedes deberían de acostumbrarse a entender la entrega del precio, de dónde viene, hacia dónde va. ¿Me dejo entender? Hacia dónde van a ir los precios. ¿Listo? Entonces, el mercado, si se dan cuenta, impulsa el precio hacia la alza y el mismo hecho de que el precio vaya hacia la alza involucra que hay personas tomando posiciones en largos, es decir, en compras. Bien. Y una persona que toma posiciones en compras cuando el precio está subiendo, está tomando decisiones por emoción. ¿Se dan cuenta? Y si compramos en un retroceso de un largo, puede ser, es válido, siempre y cuando tengas la perspectiva de que este máximo, de que este máximo no va a ser superado. Y si tú quieres comprar esto, si es a eso a lo que te refieres, es válido, siempre y cuando tengas esta percepción y tengas bien claro las zonas donde el precio podría llegar, porque existen diferentes personalidades de trading. También eso es cierto, ¿ok? Existen diferentes personalidades de trading. Pero el tema del día de hoy que es, son entradas óptimas. ¿Qué es óptimo? Lo óptimo es ideal, ¿me entiendes? No te estoy diciendo te voy a enseñar a operar todo, te estoy diciendo te voy a enseñar a operar lo ideal, lo que es mejor, no todo. Si fuese todo, te diría, puedes coger un movimiento aquí, 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 si es todo. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en una semana el mercado te provee de una hasta dos entradas muy, muy buenas. Y esto es el famoso one shot, one kill. ¿Entiendes? Un tiro, una muerte o un disparo, algo así. Que simplemente necesitas un trade a la semana para lograr una rentabilidad bastante atractiva, porque menos es más. ¿Listo? Pero bueno, tenemos el bloque de órdenes bajista, que es la última intención alcista antes del movimiento bajista, que rompe con el mínimo
Entonces, eso hace que este bloque de órdenes y esta zona en específico sea válida. Lo mismo que pasó aquí. Por ejemplo, si se ponen a pensar, tengo aquí este máximo que me está dejando mínimo. Y este mínimo, ¿qué es lo que hizo aquí? Me dejó un nuevo mínimo. Eso es lo que te hace generar confianza. Nuevamente aquí, este mínimo fue tomado por este mínimo. Esto es lo que te hace generar confianza de que la secuencia de mínimos todavía es válida. Bien, esto es un ejemplo en una semana, en una hora, en intervalo semanal, porque desde esta franja verde hasta esta franja verde hay una semana. Pero esto mismo se puede ver en 30 minutos. Yo tengo el separador de días. Esto de aquí, esto de aquí es una semana. Y esto de aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, son días. ¿Se dan cuenta? Los conceptos que nosotros les estamos enseñando ahí son de mucha precisión, ¿ok? Pero no necesitan realmente ser muy precisos, ¿listo? Entonces, el día de hoy, en la segunda parte, ¿ok? Que va a ser el mismo link, simplemente ingresen, les voy a enseñar eh, las zonas óptimas en confluencia de estructura y bloque de órdenes, ¿ok? Se conectan al mismo link, por favor. ¿Qué es lo que no te quedó muy claro? A ver, aquí tenemos uno que dice, ¿puede repetir por qué ese molino es un bloque? Es que pensé que la vela bajista debería superar la vela alcista. Identifica la tendencia de bloques, ¿cómo sabes cómo inicia la tendencia? Ya, muy buena pregunta. Muchísima muy buena pregunta. Ya, mira. De hecho, eh, como te digo, ya estás aquí en daily, mira. Estás en una temporalidad diaria. Diaria es una temporalidad sólida, ¿ok? Así lo veas en semanal, diario, mensual, son temporalidades sólidas, ¿ok? Ahora, ¿cómo identificar tendencia? Es una muy buena pregunta. Identificar tendencias de los bloques, ¿cómo sabes cómo iniciar una tendencia? ¿En qué momento debes comprar o vender? Ya. No te voy a decir en qué momento debes comprar o vender porque ya te estás refiriendo al tiempo, ¿me entiendes? Es una muy buena pregunta, pero no te puedo contestar eso todavía. Ujú. Entonces, mira, ahora, fíjate en esto, porque esto es muy importante, pero a veces no lo captan tan fácil las personas. ¿Te acuerdas que hablamos de la formación de una vela? Tienes un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Te das cuenta? Ahora, desde una perspectiva en daily, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los mínimos no están siendo tomados, pero sí los máximos. ¿Nos oíste bien? Ahora, fíjate en este ejemplo. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. No lo toma, pero tampoco el mínimo. ¿Y cuál es la direccionalidad? Alcista. Pero las personas se confunden aquí porque dicen, como no supero este máximo, empiezan a vender. Pero ¿por qué venderías? Si es que los mínimos no están siendo tomados, al contrario, son los máximos los que están siendo tomados. Como primer punto, ¿no? Desde una perspectiva simplemente daily, pura acción de precio. Ahora, implementa lo que has aprendido el día de hoy. En diario se ve lo que se le conoce como el Institutional Order Flow, el flujo de órdenes institucional. Y lo que les acabo de enseñar hoy es sumamente importante. Mira, tienes bloque de órdenes y un desplazamiento alcista. Si tú consideras el open, en este caso, el open de este bloque de órdenes que te hizo un desplazamiento alcista y lo delimitas al futuro exactamente, fíjate esto,
Y fíjate este desplazamiento alcista y la formación de un mínimo que te deja un máximo, que te deja un mínimo, que te deja un máximo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es una estructura alcista, si te das cuenta. Pero dentro de esta estructura alcista, presta mucha atención. Tienes un máximo que te ha roto 1, 2, 3 mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Incluso 4 mínimos. Entonces, de este máximo, tienes este mínimo y de este mínimo te genera un máximo que te deja un mínimo que te deja un máximo. Estructura, clase 1. Ahora implementa bloque de órdenes, porque recuerda, los bloques de órdenes, las últimas velas bajistas o la última intención institucional daily, bajista antes del movimiento alcista se convierte en ¿qué? En un bloque de órdenes alcista. Pero Josué es bajista porque las instituciones están moviendo el precio a la dirección opuesta, si te das cuenta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, esto de aquí vendría a ser un bloque de órdenes alcista, pero sí alcista, porque te provee la posibilidad para que el mercado, te voy a introducir un nuevo concepto, capitalice este bloque de órdenes. ¿Sí? ¿Ha quedado más claro? Bien. Y luego el mercado comienza una secuencia de máximos. Ahora fíjate en esto, y esto es cosa de entrenar la vista. Es sumamente sencillo porque es simplemente significarlo. Aquí tienes un bloque de órdenes. ¿Qué tienes aquí? Mínimo, máximo. Toma en cuenta este máximo y delimítalo al futuro. Mínimo, máximo. Bloque de órdenes, la última intención institucional bajista antes del movimiento alcista. El mercado se introduce a este bloque, capitaliza bloque y te deja un nuevo máximo por encima del máximo anterior. ¿Por qué? Porque esta es la estructura. Clase 1, ¿no? ¿Tiene sentido? Pregunta. No, pues, es decir, que institucionalmente manipularon. Cuando hablamos de institucionalmente, es que básicamente el flujo de órdenes debería de ser considerado en macro, ¿no? Porque al final de cuentas es esa la temporalidad en la que ellos se enfocan. Y además de eso, es, como están también iniciando, deberían de enfocarse en temporalidad macro. Porque si es que se les dificulta ver esto en temporalidad macro, se les va a dificultar verlo en un minuto, ¿no? Que es en una de las temporalidades en donde tomamos las entradas. Profesor Josué, ¿y qué significa temporalidad macro? Para los que no sabemos. Temporalidades macro, muchachos, son, por ejemplo, un mes, una semana, un día, ¿no? Y temporalidades medianas, por así decirlo, pueden ser 4 horas, 1 hora. Temporalidades micro son temporalidades tal vez de 1 hora hacia abajo, ¿no? Que pueden ser temporalidades que pueden ser usadas para ejecución más que análisis, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahora miren esto, bloque de órdenes, mínimo, máximo. El mercado se introduce nuevamente, te deja un mínimo que obligatoriamente te provee un máximo. Ahora fíjense en esto. Tengo 1, 2, 3 velas alcistas, en este caso, ¿verdad? Antes del movimiento bajista. ¿Qué es esto? Si alguien lo entendió, si es que me da el nombre, ¿no?
es la última intención alcista institucional, ¿no? Si es que tú ves esto en 3 días, esto se va a fusionar 3 días, ¿me entiendes? Y vas a ver una gran vela verde y luego vas a ver una gran vela negra. Si es que tú fusionas estas 3 velas, seguidas de estas 3 velas, vas a ver algo así, mira. Una vela verde, en este caso, recuerda que no importa el color, sino su formación. Y luego vas a ver una vela negra, si lo ves en 3 días, porque aquí tienes 1, 2, 3, 3 velas de un día. Y luego tienes 1, 2, 3, 3 velas de un día. Una vela de 3 días, una vela de 3 días, que te provee este tipo de formación. ¿Se dan cuenta? Y esto de aquí se convierte automáticamente en un bearish order block, en un bloque de órdenes de venta. Y la abreviación para que empiecen a usar esto, pueden utilizarlo como el menos order block. ¿Por qué así? ¿Por qué el menos? Porque es una referencia a que el precio podría venir, respetar esto y por consecuencia ir por dónde? Por el mínimo previo que te deja la estructura. Pero ahí no se ve si lo hizo. Bueno, vamos al futuro, ¿no? Automáticamente el mercado llega. ¿Se dan cuenta? Pero Josué, yo opero diferente. Yo opero con doble suelo. Y cuando veo una zona de demanda, ¿no? Yo compro, ¿no? Porque estamos en una temporalidad macro, es una zona de demanda, y veo encima que el precio respeta, mira cómo me dejan pisos, doble piso, ¿no? Bueno, entonces compra, ¿no? Y mira, ¿qué pasa? ¡Clac! Mueres. ¿Y qué pasa una vez que mueres? El mercado va a tu dirección deseada. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? No es casualidad. Esto está programado. Esto es dinero inteligente. Son conceptos del smart money. ¿Me entiendes? De hecho, a todos les ha pasado, los que han operado, que ejecutan una operación, se lleva su stop loss y luego el precio va a la dirección que ustedes querían. Y luego dicen, ¿no? Candyland. ¿Se dan cuenta? ¿Ha quedado claro el tema de order blocks? Estamos en una temporada menor, ¿no? Una hora. No, un día. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tienen alguna consulta antes de seguir con el siguiente tema de hoy? ¿Mm? Claro. ¿Ha quedado claro? ¿Claro? ¿O tienen alguna duda? Claro. Ya, chévere. Buenísimo. Listo, muchachos. Ahora, fíjense en esto y quiero que abran su mente a la estructura en diario, pero también teniendo algo así, ¿no? Quiero que en su mente haya esto. Esto en daily y esto en 30 minutos. Miren, ¿se dan cuenta? Es lo mismo, es el mismo instrumento financiero. Incluso podríamos ponerlo en el mismo marco de tiempo. Lo que ocurrió aquí podría ocurrir aquí, pero en diferente temporalidad. Esto de aquí es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Tener en cuenta que ustedes deberían de considerar el sesgo diario o el sesgo macro y el sesgo micro. Y ustedes deberían de saber que si es que el mercado está, por ejemplo, en una distribución bajista, ahora vamos a hablar un poco del directional bias. Miren, si es que tenemos aquí máximo, mínimo, y bien, y el cierre está aquí, bien, y luego tienes un máximo, y luego tienes un mínimo, ¿qué tenemos aquí? Estructura, ¿se dan cuenta? Porque tenemos aquí un mínimo, y aquí tenemos un máximo, y aquí tenemos un mínimo, y aquí tenemos un máximo. ¿Vas a buscar compras el día siguiente? ¿Te das cuenta que sería una estupidez muy grande buscar compras al día siguiente?
porque el directional bias te indica básicamente que el mercado está yendo por los mínimos, no por los máximos. Los máximos no están siendo tomados, ¿se dan cuenta? Están siendo tomados los mínimos. Y en este caso, al día siguiente lo que deberías de hacer, y eso responde un poco a la pregunta de cómo vender, cómo comprar, ¿no? ¿Cómo saber qué hacer? Esto te indica algo muy poderoso. ¿Esto de aquí se va a dar hermoso así todos los días? No, pero no todos los días es un día para operar. ¿Listo? Como le digo, le estamos enseñando ideal. ¿Qué es lo ideal? No a operar por operar, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Entonces, hay ocasiones en donde el mercado no respeta los máximos, si se dan cuenta aquí. Pero miren qué pasa. Te está dejando los mínimos. Igual el mercado va por los mínimos. Pero, Josué, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué aquí fue por el máximo y luego fue por el mínimo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Me entiendes? Esto de aquí, recuerden esto, es una intención institucional alcista para que esto haga una manipulación, perdón, una distribución, en este caso, por debajo de este bloque, porque este se convierte en un nuevo bloque de órdenes. La última intención alcista institucional. Delimitas esto al futuro y mira lo que tienes aquí. Máximo, ¿qué te dejó? Mínimo, que está por debajo de este mínimo aquí. Y la entrada ya sabes que está alrededor de esta zona. ¿Te das cuenta? Esa es la secuencia del flujo de órdenes. Se me va a apagar la computadora. ¿Sí? Casi revienta mi computadora. ¿Ya? Ahora vamos a ver los comentarios. Dice, ya, pero ¿cómo es para predecir la tendencia? No predecimos la tendencia, solamente si te das cuenta, no predecimos la tendencia, simplemente operamos a favor de ella. Pero parece que la predecimos porque estamos operando en microtemporalidades, ¿entiendes? Pero no la predecimos, simplemente seguimos el flujo de órdenes institucionales macro. Para saber en qué momento comprar o vender, ya, ahora piensen esto. Sí, ¿sí? Ya. Para tomar una decisión de compra o venta, primero debes usar las herramientas que vamos entregando y enseñando diario. Para que detectes la pauta direccional o tendencia y cuando aplicas correctamente identificas la tendencia bajista, decides en qué momento comprar o vender. Claro. Y por ejemplo, si es que tú sabes que la direccionalidad es bajista, como te digo, la idea es que tú puedas vender, porque sabes que vas a vender por encima del precio de apertura. ¿Te das cuenta? Pero si no sabes cuál es el precio de apertura y no sabes la acción del precio básica, ya se te dificulta, ¿no? Y esto es lo más ideal porque esto de aquí desde la perspectiva daily te permite aprovechar el mayor rango diario. Y si decides tomar la entrada a favor de la pauta direccional, puedes incluso dejar un trade correr en swing, ¿me entiendes? No somos swing, pero los conceptos se aplican en realidad. Como estamos desarrollando este análisis desde una temporalidad macro, hay personas que simplemente deciden basarse en esta temporalidad y tomar sus decisiones en base a esta temporalidad y es totalmente válido. Si eres en este caso swing, ¿no? El swing aún así no va a tomar la entrada aquí. Esta temporalidad es de análisis, no de ejecución. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora esto de aquí, todo esto de aquí, si se dan cuenta, viene acompañado de un tema muy importante. Como hablamos nosotros de escenarios ideales, lo que nosotros tenemos que entender es en dónde está la zona óptima de entrada. La zona óptima de entrada se identifica
visualmente muy sencillo, pero para esto tenemos una herramienta en la que nosotros vamos a basarnos. Fibonacci. ¿Ok? Fibonacci es una herramienta que se utiliza muchísimo en lo que es información retail, pero en realidad no es que no funcione, solamente que las personas lo utilizan de una forma incorrecta, ¿me entiendes? En realidad eso de aquí no es que no funcione, es imposible que no funcione. El mundo está o sea, regido básicamente a la sucesión de Fibonacci, ¿ok? La sucesión áurea. Todo ser vivo, toda materia física está formada por la sucesión áurea. Y los mercados no son una excepción, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte derecha tenemos una herramienta que se llama retroceso de Fibonacci y tenemos una herramienta que se llama extensión de Fibonacci. ¿Listo? Nosotros vamos a usar solamente de todas estas, esta. No necesitamos más. ¿Listo? Y vamos a determinar, por ejemplo, ahora la estructura, bloques de órdenes y determinar las zonas óptimas de entrada. Ahora, antes de hacer esto, cuando nosotros empezamos el mundo del trading y las personas que ya han tenido previo conocimiento, ¿qué pasa? Las personas tienen diferentes niveles trazados en el Fibonacci. Por eso les digo, es una herramienta muy utilizada de forma retail, pero ahora va aquí la explicación. Yo no te voy a decir que la entrada no se va a dar en un 23%. No te voy a decir que la entrada no se va a dar en un 50%, pero no es lo ideal. Acuérdate siempre de eso. Y lo que nosotros te vamos a enseñar aquí es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Porque recuerda que no es lo mismo operar con una cuenta de $1,000 que operar con una cuenta de 10,000, 20,000, 1,000,000, 100,000. ¿Me dejo entender? En verdad, en términos porcentuales es lo mismo, pero lo que voy es que tú deberías de tratar tu cuenta de 100, de 1,000, como si estuvieses operando una cuenta de 100,000, porque al final de cuentas te vas a dar cuenta que al pasar los años vas a operar con cuentas más grandes. Y al final de cuentas todo se resume al porcentaje, ¿bien? Y al número de pips. Eso es la causa, el dinero es la consecuencia. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, como todas las personas tienen programado su herramienta de Fibonacci, es algo así, ¿no? Donde normalmente las personas, por ejemplo, cuando buscan una operación, no tiene algo así. Esto es la configuración predeterminada del Fibonacci, ¿ok? Ahora, nosotros, cuando vemos el mercado, bien, estos son los niveles, si se dan cuenta. Voy a utilizar simplemente un solo color. Si se dan cuenta, es muy ruidoso, parece un circo esto, ¿no? Traten de mantener la simplicidad en sus análisis, primero que nada, ¿ok? Lo que yo sugiero es eh, enfocarse en esto. Miren, si yo identifico un máximo que me deja un mínimo por la ruptura de estos mínimos y espero que el mercado respete una zona, las personas van a querer, ¿qué cosa? Vender en el 23, vender en el famoso 38.2, vender en el 0,5, vender en el 0,618 o en el 61,8%, ¿no? Y esto de aquí se le conoce como el nivel golden, por así decirlo, porque aquí hay mucha intención minorista. La mayoría de personas quiere vender aquí, hay muchísima intención minorista. Para nosotros, en este caso, nosotros consideramos el nivel del 70% para arriba como zona óptima de entrada después de ver un fractal bajista en formación y poder aprovechar un nuevo fractal bajista, ¿no? Siempre y cuando la tendencia ya esté formada. Por eso, como te digo, amigo, nosotros
no predecimos la tendencia, ¿entiendes? Simplemente vamos a favor de la tendencia. Entonces, ahora lo que yo tengo aquí, si te das cuenta, es una configuración diferente, que se le conoce como zona óptima de entrada. ¿Listo? Y esta zona óptima de entrada te va a proveer a ti información muy valiosa y muy precisa de, ojo, la zona, no para que tú ejecutes, pero la zona en donde tú deberías de ver este tipo de cosas básicas y más que existen dentro de cómo está programado el IBDA y cómo tú puedes identificar este tipo de huellas, porque simplemente se basa, si te das cuenta, en seguir las huellas del mercado. No tienes que predecir nada, no es tan complicado realmente. No tienes que ser un Nostradamus del mercado para que ganes dinero, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, eh, tienes aquí uno, dos, tres velas alcistas que se delimitan al futuro, porque estas tres velas alcistas realmente son tu order block. ¿Me entiendes? Muchas personas como que consideran que es la última vela alcista antes del movimiento bajista. Eso ocurre, pero en ciertas condiciones. Tienes que ver el contexto. Si te das cuenta, tienes una, dos, tres velas alcistas antes del movimiento bajista. Y aquí solamente tienes una. Esta sí es la última vela alcista antes del movimiento bajista, porque esta fue la última intención alcista antes del movimiento bajista. Si te das cuenta. Ahora, ojo aquí, en este ejemplo, tienes una, dos velas alcistas que conforman tu order block. Si tú delimitas esto al futuro, hay una reacción aquí. Pero ahora aquí tienes que entender de que aquí hay una última intención bajista, aquí, que respeta el open nuevamente. Mira cómo respeta demasiado bien. Si tú tienes en cuenta esta entrega del precio en esa temporalidad, eres capaz de aprovechar una entrada en compra. Pero tener en cuenta también de que has pasado de un punto a un punto B, en donde este punto B se convierte automáticamente en una zona potencial de ventas. ¿Me dejo entender? Con un solo par, tú puedes operar compras y ventas porque te estás especializando en ese par. Te estás especializando en esa sesión en la que tú decides operar. No hemos hablado de sesiones, lo vamos a hablar más adelante. No se preocupen. ¿Se dan cuenta? El mercado respeta muy, muy bien esto. Pero solamente hemos visto esto en un día, José. Si en un día es valioso para que ustedes lo practiquen, pero realmente, por ejemplo, si regresamos a una hora y ven este ejemplo nuevamente, tenemos la última intención alcista. Miren esta diferencia. Aquí tengo una vela alcista, una intención bajista, una intención alcista. ¿Cuál es la última intención alcista? Es esta. Por esto, por eso es que se convierte en esta el bearish order block. Y no, en este caso ya no tomo un conjunto de órdenes, sino simplemente la última intención alcista. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Responde un poco a tu pregunta, tal vez. Ahora mira esto en temporalidad de 30 minutos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ya tienes que empezar a jugar con temporalidades. Ya introdujimos el tema de... eh, ya introdujimos el tema de multitemporalidades, ¿ok? Que es ser dinámico y encontrar una lógica, contarte una historia entre qué es lo que está ocurriendo en el mercado, considerando la desfragmentación de las temporalidades, ¿no? Ahora, fíjate en esto. Estamos viendo un día jueves, simplemente así, y tienes dos velas consecutivas y el mercado te hace un desplazamiento, 30 minutos. ¿Ah? Hemos pasado de un día a 30 minutos y mira la lógica. Bloque de órdenes aquí. Vamos a poner esto aquí. Si tú delimitas esto al futuro, ¿te das cuenta? Tienes un bloque de órdenes validado, capitalizado y te da un movimiento bajista. Ahora piensa esto como una vela diaria. ¿Acaso no es esto la apertura? El mercado te deja un máximo y luego el mercado pasa nuevamente por la apertura y el precio te deja una distribución o expansión por debajo de los mínimos.
¿Y acaso este día tampoco fue por el mínimo anterior? ¿Y este día tampoco fue por el mínimo anterior? ¿Te das cuenta? Este mercado es logarítmico. Hay cosas muy precisas, muchachos, que si ustedes se quedan aquí y aprenden y eliminan todo el ruido de sus redes sociales, de estar siguiendo a personas que operan de una forma, a personas de otra forma, con una estrategia, con otra estrategia. La verdad es que solamente existe una sola verdad de cómo está configurado la entrega del precio en los mercados. No digo que hay personas que operen con soportes y resistencias y que no puedan ganar dinero, pero no creo que puedan ganar dinero de forma consistente, porque ese tipo de operativa no es consistente, son golpes de suerte. ¿Ok? Si se dan cuenta. No hemos usado soportes, no hemos usado resistencias, ni nada. Y la entrega del precio se cumple. ¿Ok? Entonces, verifíquenlo ustedes, pero no es cualquier bloque de órdenes. Es el que cumple con el criterio que hemos visto anteriormente. Directional bias, estructura, puntos estructurales, y en este caso ya ahora introdujimos bloques de órdenes, en este caso, y las zonas óptimas. ¿Ok? ¿Cuáles son las zonas óptimas? Nuevamente, si tengo aquí un máximo y tengo aquí un mínimo y delimito esto al futuro en confluencia de un bloque de órdenes en una hora, si se dan cuenta, este bloque de órdenes fue en una hora. Si nosotros pasamos a esto de aquí a 30 minutos, este bloque de órdenes, ese bloque de órdenes de una hora, está conformado de dos bloques consecutivos de 30 minutos. ¿Me dejo entender? Por eso es que estas dos velas consecutivas conforman un order block también de 30 minutos. Y esta es tu zona de interés. Pero aquí entras, no, puedes refinar esto con los mismos conceptos porque el mercado es fractal. Bloque de órdenes, desplazamiento. Tienes unas 3 velas consecutivas alcistas. Bloque de órdenes, desplazamiento, una nueva venta. ¿Te das cuenta? Y el mercado se mueve de esa forma. ¿Listo? Cuando cumple estructura, esto y es micro, bloque de órdenes, desplazamiento, capitalización del bloque de órdenes. La última intención alcista para que vaya por los mínimos. Para que vaya por los mínimos. Bien, esto funciona en toda temporalidad, señores. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna consulta antes de terminar? Tenemos 3 minutos antes de terminar. ¿Tienen alguna consulta? Si todo ha quedado claro, también sería bueno que lo, que lo digan, ¿no? Si es que ha quedado claro también. ¿Mm? Ok, buenísimo. Giancarlo. ¿No tienen ninguna consulta? Ninguna consulta. Sí, bastante claro y diferente. Sí. Yo también cuando me topé con esta información fue una lavada de cerebro. Porque todo tiene mucho más sentido. Sí, Ramiro, no te preocupes. No te preocupes. De hecho, esta clase, como la de ayer, también va a quedar grabada. Está quedando grabada, creo. Sí, creo. Sí, creo que sí. Sí. Entonces van a recibir la grabación, van a poder estudiarla, porque como te digo, o sea, esto no es de un día, ¿no? No es de una semana, no es de un mes. Eh, Van a poder comprender muchísimo más profundo el mercado y bueno, la persona que persiste realmente es la que va a hacer que su vida cambie, créanme. No es fácil. Eso sí les voy adelantando. No es algo fácil, porque en realidad no estás trabajando, ¿me entiendes? O sea, estás trabajando, pero no estás trabajando en sí. Porque
un trabajo la persona lo entiende como que está siguiendo ciertas funciones impartidas por una empresa, por alguien más, ¿no? Pero la parte más difícil de hacer trading es que lo más difícil es que deberías de aprender a seguir no las reglas que te dicen que hagas, sino las reglas que tú dijiste que ibas a hacer, ¿no? Y esa es la parte más difícil. Es como decir voy a ir al gimnasio. ¿Por qué crees que tanta gente dice voy al gimnasio y no va? Y nadie es que le está diciendo, oye, tienes que ir al gimnasio. Es decisión de cada uno. Y esto es exactamente lo mismo como todo en la vida, creo. Listo, chicos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya la van a ver en YouTube mañana, a más tardar. Y nos estamos viendo el día viernes. Sí. El viernes, no, el sábado voy a ver una clase para las personas Sábado. que tienen cero conocimientos, ¿no? Por Sí. hablar de plataformas de análisis. Ok, listo, perfecto. Entonces ya coordinamos ahí por el chat, muchachos. Cuídense mucho. Chao, chao. Buenas noches.